Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la gente que también está siguiéndonos por la plataforma de Facebook. Estamos acá con los jóvenes compartiendo un tema que es el bullying, que es un tema bastante controversial y que pareciera ser que todos por ahí tenemos conocimiento, pero no sé si tanto. Y en el caso de que sí, siempre está bueno poder seguir profundizando para ver cuál es nuestro rol que podemos hacer en estas situaciones. Nosotros veíamos con los chicos de que el bullying son muchas formas diferentes en cada caso de maltrato, persecución, acoso, hostigamiento, discriminación que se da particularmente en las escuelas o en los ámbitos escolares, que a menudo se ven sometidos los niños y adolescentes dentro de estos contextos, que por lo general los maestros y los padres no llegan como a tener conciencia de que esto ocurre porque se suele decir por ahí este mito de que son cosas de chicos. Y bueno, por ahí compartíamos también con los jóvenes esto de que cosas de chicos en realidad no debería ser como catalogado de esa forma, porque la violencia, la discriminación, sea verbal o sea física o sea material, no es cosa de chicos y tampoco es cosa de grandes. Es algo que se puede manejar, es algo que si aprendemos y nos ponemos en un rol activo ante estas situaciones, se pueden evitar. Sin embargo, este fenómeno social puede causar muchos daños en la persona que lo sufre, daños emocionales, psicológicos en la víctima, y pueden alentar, que es lo más grave, a normalizar el ejercicio de la violencia. Eso de que nos acostumbremos a que está bien, o sea, o que es normal que haya uno en el grupo, que sea el que tomado de punto, o que sea normal que haya un líder que es como el capo, que es el que domina, que sea normal esto de que haya que abusar de poner apodos, de decir cosas, mentiras, e incluso hasta de maltratar físicamente. Usualmente se genera un clima como de linchamiento colectivo, de aislamiento hacia la víctima, ¿sí? Es como este linchamiento colectivo, me refiero a que muchas veces se ponen como de acuerdo en desplazar o lastimar a uno de los compañeros, de los alumnos, ¿sí? Se pone en contra el grupo entero o por lo menos la mayoría, ya que muchos de los terceros se suman a la agresión por miedo a convertirse en las próximas víctimas. Esto también lo charlábamos, porque muchas veces yo puedo creerme que por no hacer nada, ni decirle, ni discriminar al otro, yo no estoy haciendo bullying, pero si soy ese tercero que no hago nada, que no defiendo, que me callo o que no denuncio lo que está ocurriendo, soy parte de estos agresores, ¿sí? Porque soy también cómplice de lo que está sucediendo. Existen muchas formas de bullying escolar. Acá les vamos a mencionar algunas para que por ahí se puedan detectar, porque por ahí no todos sufren lo mismo o plantean lo mismo, sí, o algunos puede ser que sí. Primero está el bloqueo social, que consiste en fomentar la marginación o el aislamiento social de la víctima. Se le prohíbe participar de actividades sociales o deportivas, todo lo que sean trabajos en grupo, se les prohíbe, se los hace a un lado, se los excluyen de las dinámicas, exigiéndole también a otros grupos que nadie lo agregue, que nadie lo incluya, que no le dirijan la palabra. O en el caso de que sí lo hacen, va a sufrir la misma situación. La agresión psicológica, que consiste en que se le baje la autoestima a la víctima, que se lo fortalece en sus miedos y temores, es caracterizado por una constante intimidación, por chantaje, manipulación, persecución y amenazas, ¿sí? Que recibe la víctima. Son formas en que el agresor hace para poder aumentar como su poder y generar que en la víctima sea cada vez más sumiso, cada vez más débil, y en esa debilidad
se enaltece el agresor. La agresión verbal, que muchas veces consiste en insultos, en sobrenombres, en apodos, el invento de rumores o mentiras sobre la víctima, y se deben mencionar las burlas acerca de alguna discapacidad o de rasgo físico específico de la víctima. Por ahí lo que más conocemos es el típico 4 ojos, por las personas que usan lentes, o el gordito, o el nerd, o si hay alguna dificultad, alguna discapacidad física visible, eh, suelen ser causas de agresión verbal. Agresión física, que es la agresión, digamos, se puede realizar de dos maneras. Una que incluye el acto físico y otro que no. Por ejemplo, las agresiones físicas pueden ser por contacto, incluyen, por ejemplo, empujones, patadas, el ponerle la traba para que se caiga, golpes o rituales de iniciación. Y la agresión física sin contacto se refiere por ahí a las acciones de quitar o deteriorar las pertenencias de la víctima. Por ahí decíamos esto de patearle sus pertenencias, su cartuchera o la mochila o la ropa, de ensuciarles también. De contacto físico, por ahí hemos escuchado bastante esto de cortarles el pelo a las niñas. De coacción y cohesión, es decir, de conductas intimidatorias que buscan forzar a la víctima a llevar a cabo acciones o a decir cosas que estén en contra de su propia voluntad, ¿sí? Porque si no, se viene algo peor, digamos, por amenazas de la violencia física o social. Esto también se relaciona un poco con lo que yo venía diciendo antes, de que impone a la víctima un estigma de debilidad, de indefensión, de sumisión, y que hace ubicar al agresor como en una posición de poder o autoridad. El ciberbullying, que también ahora por ahí está tomando como más fuerza, que se llama así al acoso que se produce a través de las redes sociales, mediante la difamación o la exhibición indeseada de la vida privada, ¿sí? El secuestro de cuentas o el material personal. Esto muchas veces también ocurre tomando grabaciones, tomando fotos de las situaciones avergonzantes que le hacen pasar a sus víctimas. Acá más o menos también por ahí mencionando un poco de lo que son los puntos de burla, como les mencionaba, a veces puede ser una discapacidad, o el chico nerd, que tiene que ver con la persona, digamos, que siempre tiene todo al día, que hace sus tareas, que tiene buenas notas, que es como el chupa media del curso. El gordito o flaquito, o el color de la piel, según las clases sociales, muchas veces si son pobres. Nombres o apellidos raros, que también suelen como que tomarse de ahí la nacionalidad o la forma de vestir, pero por ahí principalmente también estábamos compartiendo con los jóvenes el hecho de que no siempre, digamos, hay algún como un factor o algo por lo que es, digamos, se pueda como tomar en cuenta para hacer el bullying. Simplemente muchas veces el agresor quiere descargar sobre sí mucha furia, mucho enojo, o quiere como asegurarse ese rol de dominio, y va como a buscarle, digamos, la causa para poder discriminarlo, para poderlo hacerlo aparte, ¿sí? Porque también hablamos de que ser distinto o que salir un poco de lo estándar no está mal, pero bueno, de eso se agarran, digamos, para marcar esta territorialidad, digamos. Acá queríamos plantear un poquito, lo pongo todo en signos de pregunta porque me gustaría que cada uno de ustedes pueda preguntarse a sí mismo cuál de estas características están por ahí más presente en mi conducta, digamos, frente a estos grupos. ¿Tengo baja autoestima o alta autoestima, superioridad, sentimiento de liderazgo, actitud pasiva, vulnerabilidad, timidez, inferioridad, autocontrol, inseguridad? Esto lo planteo para que nos podamos preguntar, digamos, qué de todos estos aspectos pueden estar condicionando que yo sea victimario o agresivo.
Y la verdad es que podemos, todas las personas podemos tener todas o algunas o ninguna de estas características y ser a la vez víctimas y agresores, dependiendo de las circunstancias en las que estamos. Nosotros compartimos con los jóvenes un video, un corto pequeño que puedo adjuntar, digamos, también para que la gente desde Facebook también lo vea. Un video en donde veíamos que una persona agredía a la otra. Acá lo podemos ver bien en la imagen. La chica esta rubiecita de pelo cortito, ella era agredida en su casa y en su casa se podía ver como una cadena de violencia psicológica, violencia física también, verbal, material. Podíamos ver cómo se generaba una cadena de violencia que después esta misma joven llevaba a cabo con sus compañeros en la escuela, ¿sí? Entonces ella pasaba de ser la víctima a ser la agresora. Y justamente también después de haber sido la agresora, muchos otros que quieren por ahí evitar ser víctimas, adoptan también este rol agresivo para evitar sentirse menos o hacerse, digamos, victimario de otros líderes, digamos. Entonces podríamos decir de que la víctima suele tener baja autoestima, actitud pasiva, es decir, no se defiende de las agresiones o de los apodos o el maltrato, vulnerabilidad, timidez, inseguridad, sobreprotección, inferioridad, que puede a la vez ser también, como decía antes, agresor. Pero por ahí el agresor tiene algunas características un poco más fuertes que suelen ser que han sido humillados por adultos, mayormente desde su casa, o sea, adultos significativos, expresión de sentimientos poco afectivos, situaciones de ausencia de algún familiar, situaciones de violencia como abuso, humillación, divorcio ejercido por adultos mayores significativos para esa persona, presión constante, sobreprotección, y lo que mayormente buscan es sentirse superior o líder para evitar ese rol de víctima de actitud pasiva que no quiere repetir. Como les decíamos al principio, tiene un montón de consecuencias negativas para ambos. Por un lado, y la más peligrosa, es de naturalizar la violencia, la crueldad y la injusticia. La destrucción de la autoestima, de la inseguridad, el desarrollo de fobias sociales y aislamiento, como lo veníamos compartiendo también en el encuentro anterior, las faltas a la escuela o la disminución del rendimiento académico por esta situación tan angustiante que le genera al adolescente o al niño, ya no quiere ir a la escuela para no vivir todo eso. Impotencia y culpa consigo mismo muchas veces. Por ejemplo, el victimario puede sentirse impotente o culpable de que esto le suceda porque se termina creyendo todo eso negativo que se le dice. Y también cuando se trata del agresor puede ser también de que esa persona no le guste lo que está haciendo, que se sienta obligado por este miedo a sentirse inferior, ansiedad y depresión por todo lo que esto genera, conductas criminales en defensa. Se ha visto muchas veces de que la persona se harta, se colapsa, ya no aguanta más esta situación, entonces como que explota y busca eliminar al agresor, necesita terminar con esto, entonces muchas veces ha terminado en conductas criminales, en defensa, incluso de ideación suicida. Para un niño y para un adolescente no poder ser aceptado por sus pares es algo muy angustiante y muy fuerte, entonces muchas veces termina en la ideación y muchas veces en el acto suicida. También están planteando con los jóvenes un poco cuáles son las estrategias que nos pueden servir para poder parar con esto del bullying, de qué manera podemos nosotros tener un rol
activo en luchar contra el bullying. Primero, sensibilizar y concientizar y dotar de herramientas a la institución escolar y al cuerpo docente, ¿sí? De que el cuerpo docente es los quienes están en la situación junto con los alumnos y ellos pueden empezar a detectar algunos como factores condicionantes y que pueden demostrar que esto está ocurriendo. No hacer del bullying un tabú. El tabú no nos ayuda en nada. Siempre el tabú lo que hace es encerrar algo y no dar respuesta, no buscar soluciones, sino como ahí tirarlo abajo de la alfombra. Y de esa forma no podemos encontrar nunca la forma de terminar con esto, ¿no? El trabajo sistémico, tanto con el agresor y como con la víctima. Con esto de trabajo sistémico lo que me refiero es a que se pueda trabajar con la familia y con la escuela sobre el alumno, tanto el agresor como, como la víctima, porque el problema es de ambos, ¿sí? La educación emocional y de los valores positivos, denunciar del primer momento y no ser terceros silenciados, enseñar a los hijos y alumnos a mostrar sus sentimientos sin temor. Esto pasa de que muchas veces los niños, las víctimas, no cuentan lo que sufren en la escuela, no saben cómo contarlo, no saben cómo expresarlo, entonces lo reprimen y esto nunca se denuncia. Enseñar a ser asertivos, es decir, evitando la pasividad y la agresividad. No está bueno ser pasivo porque nos llevaría a no defendernos, a no frenar esta situación de violencia y mucho menos ser agresivos. Y una vez de que se puede detectar que esto está ocurriendo, implementar una terapia psicológica para ambos casos, para la víctima y el agresor. Como compromiso para poder ir, ahora que por ahí con los jóvenes estuvimos como sacando un poquito los trapitos al sol y muchos de los jóvenes pudieron compartir lo que les ha sucedido con esto, genera mucho dolor, digamos, como veíamos en las consecuencias, genera mucho dolor para la persona que lo sufre y mucha impotencia y culpa para la persona quien es el agresor. Hola. Entonces, como compromiso, nosotros queríamos proponer escribir una carta de perdón, ¿sí? Por ejemplo, si yo fui, digamos, víctima o agresor y quiero, o sea, como que ahora lo veo como que es algo que yo ya hice en el pasado, pero sigue en mí esa culpa y esa impotencia, me puedo escribir a mí mismo una carta de perdón a ese compañero que me lastimó o a ese compañero a quien yo herí y a ese compañero a quien no defendí, ¿sí? Esto puede ser una buena herramienta para poder desenvolver mi corazón, poder expresar, poder materializar lo que esas situaciones de violencia, ya sea como víctima, como agresor o como un tercero, han anidado en mi corazón todo ese dolor. Entonces, esto es lo que les invito, pueden ahí como desahogarse, pueden liberarse de eso que pasó o eso que pasa. Eh, si le quieren pedir perdón a alguien o perdonar a alguien, se lo quieren entregar, puede ser, si no, simplemente es una herramienta para que cada uno materialice y verbalice lo que siente. No es necesario entregarlo, pero si lo quieren hacerlo está bueno. Y dejarles abierta la invitación para el sábado que viene, que vamos a empezar a hablar sobre la inteligencia emocional y las emociones, ¿sí? Diferenciándola de los sentimientos, de los pensamientos, para empezar a encontrar un poco este diálogo interno, este reconocimiento de lo que me pasa cuando las situaciones nos atraviesan. Así que bueno, las invitamos a seguir participando el sábado que viene y también a seguir invitando a más jóvenes a participar de estos encuentros, poder
compartir con otros jóvenes nuestras experiencias. Así que bueno, les damos las gracias, los saludo y nos vemos el sábado que viene. Nos vemos.